Bienvenidas, bienvenides a Conciencia en Acción, un espacio donde conversamos sobre experiencias de liderazgo social desde la igualdad de género, la diversidad y la inclusión. Hoy queremos hablar de cultura, de libros de edición, pero también de ética, de representación y del valor humano del trabajo editorial en un momento atravesado pues, por transformaciones tecnológicas profundas. Este espacio lo hemos creado junto a María de Jesús Chaparro, socióloga chilena radicada en Barcelona, quien acompaña organizaciones en la construcción de entornos laborales más igualitarios e inclusivos, integrando la igualdad de género como eje estratégico para la sostenibilidad. Yo soy María Arteaga Villamil, estratega narrativa mexicana, doctora en antropología y trabajo desde hace más de una década en la equidad de género y la justicia social a través de la investigación y el trabajo comunitario. Actualmente radico en California y trabajo para la organización del Edificio de Mujeres, la primera organización comunitaria liderada por mujeres en California. Hoy es nuestro capítulo número 11. Conversamos con Erika Cosenza y con Maui Barone, impulsoras del proyecto editorial Cien Pies, un emprendimiento cultural que apuesta por prácticas editoriales inclusivas, colaborativas y críticas. Victoria, Maui, gracias por estar aquí. Bienvenidas. Gracias por Gracias. tener esta entrevista, este podcast tan hermoso que crearon. Gracias. Bueno, Erika y Maui, muy contentas de tenerlas. Este era un tema que no habíamos tenido dentro de nuestras conversaciones y nos parecía muy interesante poder, como decía María, en este contexto, ¿no? que enfrentamos hoy día de, de cuestionamientos a cómo se hacen las cosas también y desde el punto de vista ético. Encontrarnos con proyectos tan interesantes como Cien Pies fue una muy bonita noticia. Eh, Así que queríamos invitarlas a que nos contaran, evidentemente, un poquito más sobre su proyecto. Vamos a hablar no solo de Cien Pies, sino que qué es lo que significa, ¿no? Hoy día el trabajo editorial en un contexto, por ejemplo, de la inteligencia artificial, eh, cómo se hace también un trabajo editorial inclusivo, con mirada inclusiva. Así que esperamos que sea una conversación entretenida y queríamos comenzar, ¿no? Preguntando o pidiéndoles que nos contaran un poco qué es Cien Pies y que nos contaran un poco la historia y cuáles son como los valores, ¿no? En los cuales se funda este proyecto. Bueno, si quieren tomo la palabra yo y vamos mechando con Ujú. acotaciones de Erika. Bueno, la idea de Cien Pies nació en 2022 cuando mi pareja, Javier, me dice que Erika, una amiga de toda su vida, se viene a vivir a Barcelona. Entonces ahí yo la conozco a Erika personalmente y entre charlas y demás surgió la idea de crear algo, ¿no? Ya que Erika es traductora, Javier es periodista, el marido de Erika es la patita técnica de ahora de Cien Pies porque se encarga de todas estas cosas tecnológicas y yo soy correctora y maquetadora, ¿no? Entonces empezamos a pensar ideas y surgió el crear un proyecto cultural para acercar un poco quizás la cultura latinoamericana al principio aquí en Barcelona, ¿no? Entonces ideamos diferentes clubes de lectura con mirada feminista, también un cineclub, talleres de escritura, diferentes tipos de seminarios. Erika también por momentos daba talleres de traducción y demás. La verdad que tuvimos muy buena acogida, si bien fuimos rotando por varios espacios distintos en Barcelona, fuimos creando de a poquito nuestra comunidad, como nos gusta decir. Y a raíz de esto empezamos también a brindar servicios editoriales, porque quizás yo brindaba algún taller de escritura y muchas chicas después se me acercaban o diferentes personas para que los ayudase a continuar con un proyecto que quizás tenían en el cajón o demás. Y entonces empezamos a brindar un asesoramiento inicial, correcciones ortotipográficas, Erika traducciones por su cuenta, también con un equipo de traducción que tenemos ahí al pie de cañón con Cien Pies. Y todo derivó en la idea de que, bueno, ya que tenemos todas estas armas y demás y herramientas,
¿por qué no crear nuestra propia editorial, ¿no? Y entonces, bueno, Erika propuso un día la idea, todas la tratamos de loca, debo confesar. Y hoy en día llevamos 2 años, si no me equivoco, con la editorial, ¿no, Erika? Sí, es que, a ver, me trataron de loca, sí, sí, pero es que fundar una editorial sin dinero, porque no tenemos dinero, nuestro eslogan informal interno es plata y miedo nunca tuvimos. No tenemos dinero, pero tampoco tenemos miedo. Fundar una editorial es una idea un poco descabellada, un poco, es una apuesta, Y pero más en un se país ajeno al nuestro, ¿no? en un Que, país ajeno a nuestro, en una región en la cual, bueno, yo estoy estudiando catalán y una de las lenguas que ya en breve empiezo a traducir desde el catalán al castellano, pero no es nuestra lengua, no es nuestra lengua nativa. Entonces, es una apuesta, es una apuesta. La editorial nació en el 2024, tenemos nuestro primer libro en el 2024, estamos en el 2026, ya tenemos 5 libros publicados y hay 2 de publicación inminente, así que estamos, la apuesta descabellada sigue siendo descabellada. Oye, y ahí, comenzando un poco para tratar de las personas también que nos escuchan que quizás no saben cómo funciona una editorial, ¿no? Yo creo que también es interesante no solo entender la historia de cómo nace, sino que también, ¿no? Un poco lo que nos contaba Maui, los principios en los cuales, o la forma, ¿no? Desde donde se inspiran para trabajar, pero cómo eligen, ¿no? ¿Cómo eligen a las personas que publican? ¿Cuáles son esos criterios que hacen, ¿no? Esta coherencia como interna del proyecto para que también entiendo, porque eso de no tenemos ni miedo ni dinero, entiendo que también este es un proyecto que espera en algún momento ser, eh, como lo digo de alguna manera, sostenible, ¿no? En el tiempo, Sí, económicamente. a ver, claramente nosotras, Maui y yo, que somos quienes llevamos la editorial, somos las corresponsables de la editorial, Ujú, vivimos de esto, es nuestra profesión. Vivimos de maquetar, corregir, editar, traducir, y la ujú, aspiración sería que Cien Pies permita, no solo permita mantenernos a nosotras dos, ujú. sino a todo el equipo. Claro. Sí, la aspiración última sería esa, por Ujú, supuesto. Pero también somos conscientes, por ejemplo, sabemos que la cultura ujú, tiene que ser accesible y tiene que ser asequible, o sea, accesible en todo sentido. Entonces, recién preguntabas los valores, los principios, qué criterios. Primero, eh, defendemos principios feministas ujú, y y me lo pongo yo, mi feminismo es un feminismo, es un transfeminismo, es un feminismo interseccional, es un feminismo anticapacitista, antirracial, anticolonialista, y todo esto tiene que ver también con esto que te decía de que la cultura tiene que ser asequible. ujú, Entonces, sí, eh, pretendemos que en algún momento Cien Pies crezca lo suficiente como para que sea redituable y deje de dar ujú, pérdida, deje de que nosotras y nosotros, porque Javier y Gwen, que es mi marido, Javier es la pareja de Maui, entonces vamos poniendo, sostenemos el proyecto de nuestro bolsillo, por el ujú. momento, y con mucho amor. y con mucho amor, muchísimo amor. La aspiración es, sí, lograr defender nuestros valores y que signifique un ingreso no solo para nosotras, nosotros, sino también para todo el equipo. Tenemos un equipo de traducción de lujo, con unas Mm, profesionales de la hostia que ponen todo el alma en las traducciones y por el mm, momento no estamos viendo, nadie está mm, viendo réditos económicos. Los mm. réditos son otros. Los réditos Sí. son
que la gente venga y nos diga, che, qué buen libro, ¿no? Sí, o qué buena la propuesta, Qué o buena la nunca se me había propuesta. ocurrido hacer esto, ¿no? La realidad es que intentamos a través de cada libro hacer las cosas diferentes a lo que la norma establece, ¿no? Después podemos centrar qué es la norma o qué es lo normal en el mundo editorial, que eso nos llevaría para otro episodio del podcast. Pero la idea es que intentamos hacer cosas que a nosotras nos gustarían, ¿no? O sea, por ejemplo, una muy básica, que en la tapa figura el nombre de todas las traductoras que han participado, por ejemplo, en nuestro primer libro de Clásicos Accesibles, que es una traducción de lunes o martes de un libro de cuentos de Virginia Woolf, ¿no? Algo que debería ser muy común, ¿no? O que corresponde hacer, porque al final lo que estamos leyendo es una traducción y no la obra original. Pero hoy en día cuesta encontrar quién traduce un libro. Con suerte te lo suelen poner en los créditos a veces, con suerte, pero que una traductora o un traductor figure en la tapa, hoy en día es muy difícil, ¿no? Porque la tapa tiene que quedar, no sé, correcta, sencilla, llamar la atención y otro nombre quizás estorba o entorpece la visión. Y nosotras pudimos Excusas. demostrar tranquilamente que en la tapa de un libro pudimos poner 8 nombres de una traductora, el nombre de la autora y hasta el nombre de la prologuista. Y la tapa ha quedado, o sea, no por echarme flores porque la hice yo, pero ha quedado ¿La tenés ahí? perfecto. No, porque me olvidé de agarrarla, no me mates. Ah, ah, ah. No pasa nada, no pasa nada. No, pero era para... Porque una de las excusas es que no hay lugar, ¿no?, en una portada para poner nombres. Y este libro, que además cumple pautas accesibles, tiene 8 nombres de 8 traductoras en la portada. Y esto también tiene que ver con los principios y los valores que defendemos. Sí. Porque yo como traductora tengo el derecho de que me den el crédito por mi trabajo, es mi derecho, pero también el público lector tiene el derecho de saber quién tradujo la obra, porque una traducción te puede cambiar la experiencia de lectura. Entonces, yo como traductora y como editora aspiro que en algún momento el público compre un libro, vea, uy, esto lo tradujo Pirulita de tal, y después ve otro libro y dice, ay, yo ya leí un libro traducido por esta persona y me gustó, lo voy a comprar. Que el nombre de quien traduce sea una señal de calidad, ¿no? Y de disfrute de la lectura. Entonces, es muy importante para el público lector. También en lunes o martes en esta edición tenemos cada traductora con su biografía. Es importantísimo para vos que traducís, que esté tu biografía en el libro, así como está la biografía de la persona autora. La maquetadora tiene su biografía, la prologuista tiene su biografía. ¿A qué apunto con esto? Decía recién que defendemos el trabajo humano. ¿Y cómo se defiende el trabajo humano? Dándole el crédito que corresponde al trabajo humano, a las personas, que sin esas personas las obras no existen. Bueno, al final también es visibilizar un poco todo el proceso que conlleva crear un libro, ¿no? Porque quizás vamos a una librería, cogemos un libro sin más, lo leemos y ya está, y son El un proceso montón de final. manos, Sí. son un montón de manos las que están atrás y que nunca nadie se entera por desconocimiento, porque no se muestra seguramente, ¿no? Por un montón de cosas. Entonces es algo que prevalece mucho en nuestra editorial y también en el proyecto de Cien Pies fuera de lo que es el mundo editorial. Darle el espacio y el lugar a las personas y a las cosas, ¿no? Que justamente me hace pensar en esto que, bueno, menciona Erika y también tú, Magui, ¿no? Editar nunca es neutral, ¿no? Elegir qué publicar, cómo traducir, cómo diseñar, todo esto implica una serie de decisiones, ¿no? Y me gustaría mucho preguntarles, ¿no? ¿Qué responsabilidades éticas sienten hoy que tiene una editorial independiente como la de ustedes? Bueno, hay varios aspectos de las responsabilidades éticas. Por un lado, el contenido. Que
¿Qué dice lo que se publica? Es muy importante. Una vez tuvimos un caso de alguien que quería hacer una colaboración, era una editorial y quería hacer una cooperación con nosotras y nos presentó un proyecto que estaba en las antípodas No de lo que afina nosotros nuestros valores defendemos. para no entrar Sí, en el tema. en las antípodas. Entonces le dijimos, no, nosotras con este material no vamos a trabajar. Y después nos presentó otro proyecto que iba en la misma línea más o menos. Y le dijimos, no. Y medio que se ofendió y nos dijo, bueno, ¿por qué no me dan una lista de las cosas que sí van a publicar? Y bueno, le respondimos muy educadamente bueno, que nosotras no trabajábamos con nada que fuera en contra de los valores feministas, de no discriminación, de respeto por todas las diversidades y todo. Entonces, la ética desde el contenido es fundamental, ¿no? Por más que sea un proyecto que quizás podría llegar a ser redituable, no lo vamos a aceptar. No lo vamos a aceptar. Y después la otra pata, digamos, es la forma, cómo se publica, ¿no? Y ahí entra la colección de clásicos accesibles, que Maui es la maquetadora, así que ella va a contarles un poco más la parte técnica, pero no se asusten, no va a entrar en tecnicismos de qué es un libro accesible. Y Sí, la parte ética es también cómo nos vinculamos con las personas con las cuales trabajamos. Desde valorar su obra, valorar su trabajo, valorar sus tiempos, valorar sus sentipensares y distribuir lo poco que haya de rédito, distribuirlo en forma equitativa. Todo eso hay que tener en cuenta, sí, o al menos nosotras decimos que hay que tener en cuenta para que esté alineado con los valores que defendemos. Y ahora sí te dejo hablar, Mau. no, vale, simplemente destacar un poco lo que es la colección que tenemos de clásicos accesibles, que es una colección que hemos pensado para personas con dislexia y baja visión. La idea es traducir clásicos que nunca antes hayan sido traducidos o que quizás la traducción ya haya quedado muy antigua, ¿no? Y también por una cuestión de que son libros que están libres de derecho y ahí nos ahorramos un dinero importante, ¿no? Que cabe mencionarlo. Y la idea en cuanto al diseño es pensar cosas que quizás son muy básicas, gracias Erika, pero que no se tienen en cuenta, como por ejemplo el tamaño de la letra, el interlineado, una tipografía que no sin serif, el alineado que esté a la izquierda y no justificado, que las palabras, por ejemplo, no se corten cuando bajan de renglón. Son prácticas que son muy pequeñitas, pero que no se suelen ver en el mundo editorial hoy en día, ya sea por costo, porque, no sé, porque queda mejor que esté todo justificado en vez de que esté alineado a la izquierda. Entonces, bueno, hemos ido investigando un montón de prácticas que colaboran con esto y que a la vez una persona que no sufre ni de dislexia ni de problemas con visión también lo agradece porque al final el libro respira de una forma totalmente diferente, ¿no? No voy a ahondar, hay muchos más detalles, pero no me quiero explayar demasiado en esto para no robar el tiempo a las otras Claro. cuestiones Y que tenemos. también otra cosa interesante, digo yo, que es nuestra editorial, lo digo yo, es interesante, es que por lo general, cuando se habla de libros accesibles o adaptación para dislexia, primero, se piensa solo en el público infantil. Y segundo, se piensa solo en el tamaño de la letra. Entonces, me parece importante destacar que la colección, si empieza está planeando una colección infantil específica, pero que la colección Clásicos Accesibles no tiene que ver con literatura infantil, esto es Virginia Woolf para público adulto. Y otra cosa, otra confusión que hay muchas veces es que adaptación para dislexia
desde el diseño. No tiene que ver con lectura fácil. Lectura fácil es otra cosa. Entonces, hay muchas veces que se presta mucha confusión porque no hay información toda compilada, toda junta. Hay que investigar mucho para dar con ciertas buenas prácticas para la inclusión, como la entendemos en 100 pies, que es la inclusión total de todas las personas. Sí. Me parece súper interesante esto que plantean, porque además, bueno, refleja mucho lo que a nosotras nos gusta visibilizar, ¿no? Que son como estos proyectos en los cuales efectivamente están ciertos valores puestos no solo en el producto final, ¿no? En este libro que tú muestras, sino que en la forma como se hacen las cosas, ¿no? Y lo hablábamos en las primeras conversaciones que tuvimos con Erika y en la preparación de esta entrevista, que hoy día esa forma de hacer las cosas probablemente implica un tiempo distinto, ¿no? Un detenerse, un ser menos eficiente ante los ojos del sistema en el cual estamos. Entonces, hay mucho como de rebeldía en este proyecto, que es lo que me gusta también, ¿no? Porque es apostar a una manera de hacer las cosas que va como contracultura, de alguna manera, ¿no? Y además encontrándonos en un escenario donde, y ahí soy bastante ignorante en el tema, pero uno puede, ¿no?, intuir que el escenario editorial hoy día se está viendo expuesto a todo lo que la inteligencia artificial está poniendo al servicio de la edición, y que efectivamente quita, ¿no?, ciertos elementos humanos en este proceso, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es su diagnóstico? Imagino que ha sido parte como de las conversaciones que han tenido y en ese sentido nos gustaría un poco escuchar cuál es la reflexión que tienen ustedes como editoras, como traductoras, ¿no? Como gestoras culturales en un escenario como el que nos presenta la inteligencia artificial degenerativa que decíamos en algún momento. Nos Sí, bueno, traicionan las palabras, pero bueno, por ahí está el inconsciente. ese lapsus acto fallido que tuviste de inteligencia artificial degenerativa es Degenerativa. porque de hecho hay estudios que dicen que la inteligencia artificial generativa, esta de, bueno, le pido a ChatGPT que escriba, Sí. está causando lo que ya se dio en llamar deuda cognitiva. Está causando problemas en la memoria, en la comprensión de textos, en muchas cosas. Entonces, tu denominación fallida de inteligencia Un acto fallido artificial total. Es generativa correcto. es correcta. Y tu evaluación del mundo editorial en este momento también es correcta, es acertada. Hay editoriales muy grandes de estos monopolios, consorcios, corporaciones, que anuncian con bombos y platillos que ya no van a usar traductores para sus obras, sino que van a hacer todo con inteligencia artificial. Por ejemplo. Sí, claro, esto de la productividad, la eficiencia, obviamente traducir un libro te lleva mucho tiempo. Y hay que pagar honorarios. Idealmente honorarios justos, que ese es otro tema, pero bueno. Entonces, sí, claro, es comprensible que una megacorporación que lo único que quiere es ganar dinero, opte por la inteligencia artificial para las traducciones, para las ilustraciones, para la fotografía, para escribir los libros también. Por supuesto, en 100 pies no hacemos nada de esto, es claro. Y justamente estaba escribiendo un artículo que va a salir en el blog de 100 pies este viernes siendo el viernes 20, porque esto lo estamos grabando antes de que salga el podcast al público. Así es. Pero bueno, el viernes 20 de febrero
Ujú. habrá publicado unas reflexiones así sueltas, no, sin ánimos de informar. No es informativa ni nada por el estilo, sino una reivindicación que yo hago desde Mm, mi sentir pensar en mm, contra de la inteligencia artificial. Eh, Está claro que la producción, el resultado final, es mejor, hablando de las traducciones. ujú, Una traducción automática, una traducción hecha con inteligencia artificial hoy es mucho mejor, claramente, que una que se hacía hace 10 años. ¿Sí? ¿Que falta mucho? ¿Es perfectible? Sí, por supuesto. La máquina no entiende de variedades de español, ujú, la máquina no entiende de sarcasmo, la máquina mm, todavía... Hay un montón de cosas, la polisemia, la marea a la máquina, pero seguramente eso mejore, mm, porque la estamos alimentando permanentemente. Entonces, tarde o temprano, va a mejorar. ujú, A mí lo que me interesa es que hablemos de lo otro. ¿Cómo es que mejora esta máquina? ¿Cómo se la alimenta? mm, ¿Sí? Hay un montón de implicaciones éticas en el detrás de escena de la mm, inteligencia artificial generativa que no estamos discutiendo mm, o no estamos discutiendo lo suficiente. mm. Pero bueno, Cien Pies no usa inteligencia artificial en sus obras y nunca lo va a hacer. Como una pequeña anécdota, un día en una presentación del libro de lunes o martes, yo expliqué un poco en qué me había basado para crear la idea de la tapa y de la contratapa, ¿no? Que en la tapa tenemos una caracola y en la contratapa Ujú, una pequeña garza que hizo una ilustradora que suele trabajar con nosotras. Nada, la idea es que yo me releí, bueno, muchísimas veces los cuentos, sobre todo porque también participé en el proceso de corrección para ver que no haya quedado ninguna rata ni demás. Y como la tapa tenía que ser lo más sencilla posible para aplicar a estas prácticas de editoriales para que el libro esté adaptado para personas con dislexia y baja visión, lo que hice fue intentar pensar en pequeños objetos, ¿no? Para que la tapa sea lo más sencilla posible. Entonces releí una, dos, tres, cuatro veces cada cuento y fui tomando nota de qué objetos a mí me llamaban la atención y después los empecé a interrelacionar entre los 8 cuentos que son 8, ¿no? Los cuentos Son que 8. hay en el libro. Em, y ahí me decanté por la caracola y por la garza, ¿no? Y una persona me dice, ¿y por qué no usaste la inteligencia artificial que te lo hubiese hecho en 10 minutos? Y yo me quedé callada porque la verdad es que ni siquiera se me había ocurrido que podía mm, hacer eso con la inteligencia artificial desde mi desconocimiento de no utilizarla o de que tal vez era muy nueva en ese momento, demás, ¿no? mm, Pero bueno, fue llamativa esa pregunta, ¿no? Porque en ese momento hay personas que ya la tenían como muy interiorizada y a mí ni siquiera se me había ocurrido que podía hacer eso mm, a través de la inteligencia artificial, ¿no? Porque además, cuando nosotros tenemos el privilegio de trabajar de lo que nos apasiona. Nos mm, amamos hacer libros, nos encanta hacer libros. Entonces, no buscamos atajos, no buscamos atajos. Ese es mm, ni se nos ocurre buscar un mm. atajo, Es que porque disfrutamos del proceso, ¿no? Claro. exactamente. De hecho, en la editorial Cómo corregimos, también está fuera. Bueno, antiguamente, Mm, antes, sí se corregían las editoriales, se corregía de a dos, pero quedó en la historia, antes de que mm, existiera, que se hacía todo a mano, qué sé yo. Nosotras corregimos siempre de a dos, siempre. Entonces, eso también, el trabajo en equipo, y disfrutamos del proceso. Y porque además yo veo cosas que Maui no ve y Maui ve cosas que yo no veo y nos retroalimentamos todo el tiempo y eso redunda en beneficio de las obras. Pero claro, yo corrijo, ella corrige y después nos juntamos y corregimos juntas. Es el triple de tiempo.
Son en muchas términos de cosas. la productividad, no cierra por ningún lado. Oye, y ahí porque a mí me parece fascinante todo lo que cuentan, principalmente porque es un tema para mí desconocido, eh, pero porque se nota, ¿no? Que hay una apuesta que hoy día uno no ve. O sea, cuando uno compra un libro o uno, ¿no? Te regalan un libro y tiene un libro en la mano, uno no tiene idea lo que hay detrás. Y la forma en la cual se hace ese proceso al cliente final, la verdad es que es bastante invisible. O sea, más allá de que tú puedas leer autor, prologuista o qué sé yo, no hay mucho, no hay mucha noción de cómo se hacen las cosas. Y eso también creo que hay una cuestión eh, ética, ¿no? No sé cuánta gente le interesará, ¿no? Pero por lo menos saber cómo estamos haciendo las cosas, yo creo que es algo que debiera ser una declaración transparente, ¿no? Que me parece, ahora que las escucho, me parece que es algo importante que a mí me gustaría saber, más allá de que yo leo a mujeres porque, ¿no? Porque me interesan y me conformo con que la autora sea mujer, de pronto, detrás de ese proceso, a esa autora mujer, fíjate que le pagan muy lejos de lo que es un salario justo. Eh, entonces, me O parece súper incluso, perdón que te interesante. interrumpa, esa Sí, autora mujer pudo estar traducida por un traductor hombre que encima no condice con sus valores, como, bueno, por clásico ejemplo, ejemplo, Virginia Woolf traducida por Borges. claro, claro, por no decir otros que se nos podrían venir a la cabeza Claro, envía. pero vamos al Sí, clásico. Y sí, sí, además sí, Borges sí, ya está sí, sí, muerto, así que ya está. claro. Y no meternos en Exacto. cosas que después nos va En a costar cosas no. salir. Pero eso me parece fascinante, que en el fondo hoy día a mí se me abre un mundo respecto de que cuando yo tomo un libro hoy día hay una forma de hacer las cosas que a mí me encantaría saber cómo tratan a la autora, me encantaría saber cómo tratan a los clientes, ¿no? A los que proveen, desde el papel hasta, ¿no? A los diseñadores, a las diseñadoras. Y eso me parece súper bonito de la apuesta que Cien hace, ¿no? En esto de poner por delante esto que ustedes decían, ¿no? La apuesta no está solo en el contenido, sino que cómo nos vinculamos, ¿no? Y en el proceso que hacemos. Y más que una pregunta, es básicamente como un piropo, ¿no? Porque en realidad hoy día a mí me va a parecer, ¿no? Curioso, o por lo menos me voy a hacer las preguntas sobre cómo son las editoriales, cómo trabajan, cómo tratan, ¿no? A sus equipos de trabajo. Y sobre Sí. todo porque lo hemos mencionado o creo que se ha hecho visible a lo largo de toda la entrevista, ¿no? Del valor que todo este proceso, porque es pensado, es intencional, me Total, parece decir que es hasta una apuesta política, total. Lo eh, es. influye en el trabajo final, ¿no? Y también me gusta porque coincido con María Jesús, ¿no? Te lleva a pensar algo que no habías pensado antes, ¿no? Porque no solo se trata de un producto final, un libro, Sí, sino de, digamos, reconfigurar tu perspectiva como lector, como comprador total. alrededor de este libro, ¿no? Que hay detrás de todos estos procesos. Y me parece de verdad muy loable, sobre todo tomemos en cuenta, te digo, no solo los procesos, las personas que intervienen en Mm, estos procesos y cómo ustedes lo ven, ¿no? Entonces también mm, es otro segundo piropo. Gracias, Muchas gracias. gracias. Con una de las chicas integrantes de nuestro equipo de traducción, que se llama Agustina Skirripa, creamos un término que se llama traductivismo. El traductivismo es vivir una traducción feminista y nosotras consideramos que está bien decir las cosas y declamar, ¿no? Valores y sí. defender principios, pero las cosas se demuestran en la práctica. Entonces, Ujú. acuñamos este término que es traductivismo y, no sé, ahora vamos a tener que acuñar otro término que sería editoriativismo o algo por el estilo. Ya me lo voy a, se me va a Relacionado con ocurrir. el activismo, eso ya Claro, lo sí, tenemos claro. porque es esto, ¿Sí? ¿no? Es llevar a la práctica lo Mm, que
que a veces cuesta, a ver, quizás el libro Clásicos Accesibles, el primero que tenemos, ¿es Mm, perfectible? Sí, claro, mm, por supuesto. ¿Es completamente, estamos incluyendo a todas las personas? No, No. no, mm, falta. mm, Una accesibilidad también sería tener audiolibros. No tenemos el dinero como para ujú, hacer audiolibros. Eh, en braille, publicar textos en mm, braille. No, todavía no podemos porque los libros en braille impresos son carísimos. mm. Es que hay Entonces, muchas oportunidades, la verdad. Lo que pasa somos que Sí. conscientes de que Mm, esto es solo un granito de arena, solo uno. mm, Pero si nosotras y nosotros en Cien Pies podemos hacerlo, aunque mm, sea pensando solamente en un público acotado, dislexia y baja visión, y lo logramos, ¿qué podrían hacer las grandes editoriales con tanto presupuesto que tienen? mm. Yo creo que eso es bonito también, ¿no? Cómo mostrar caminos, ¿no? Que es parte, yo creo que también está muy como en el ADN de Conciencia en Acción, ¿no? Es como ponerle luz a cosas que quizá no son las grandes transformaciones sociales, ¿no? Pero como en el caso de ustedes, son proyectos que marcan la diferencia, ¿no? Y que tienen un valor social distinto, que tienen una apuesta política, valórica, digo valórica no desde lo moralista, sino que desde lo que nos importa, ¿no? Distinta y que al final apuesta por como... yo todo el rato pensaba como, ¿cuál es el mundo en el cual eh, quiere vivir Cien Pies? Como, ¿no? Aquí estamos construyendo una idea de mundo donde las cosas se hacen de manera distinta, ¿no? Y eso me parece súper importante porque además, como ustedes dicen, marca referente. Yo creo que hoy día, si es que ustedes pueden hacerlo, evidentemente con una mochila importante todavía que no logran sacarse de encima, porque es un proyecto que además tiene 2 años, con un tremendo avance que imaginamos ha requerido una tremenda inversión también de tiempo, de horas, de dinero, de etcétera. Eh, Claramente tiene todavía mucho camino por delante, pero ha sembrado o ha puesto una luz, ¿no? De cómo se pueden hacer las cosas de manera distinta eh, para un mundo, ¿no? Que es el que queremos hoy día más amable, efectivamente más inclusivo, más justo, donde nos tratemos de manera equitativa, donde valoremos el trabajo del otro, donde le pongamos nombre y reconozcamos, ¿no? Quiénes son las personas que están en ese, en ese camino, ¿no? Eh, que es lo que me parece más interesante de Cien Pies. Cuando hablábamos también del proyecto, ustedes contaban que, bueno, y nos gustaría saber un poco más de lo que ha publicado Cien Pies, porque hemos hablado del libro de Virginia Woolf, pero también hay otros, y hay Ujú. otros proyectos de personas que son desconocidas, ¿no? Y que hoy día también ustedes les sirven como plataforma también para poder visibilizar lo que esas personas hacen. Nos encantaría que nos contaran un poco de esa parte de Cien Pies. Vale, sí, de momento tenemos otra colección que se llama Voces del Cien Pies y la idea Ujú, es dar la posibilidad de que determinadas voces lleguen a ser publicadas, ¿no? Que de ujú, otra manera es muy difícil hoy en día insertarse en el mundo editorial, que tampoco lo juzgamos porque sabemos que el mundo editorial también es un negocio, ¿no? Y ujú, que lo que prevalece también es que esos libros tengan una salida económica y que produzca dinero, ¿no? Cabe destacar también que nosotras tenemos, o sea, a mí me parece importante decirlo, ¿no? Que tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas, que tenemos nuestro trabajo y que ujú, todo esto lo hacemos en nuestro tiempo libre, que a veces le dedicamos muchísimo tiempo libre, pero bueno, también me parece importante resaltar esto, ¿no? Porque es muy fácil hablar cuando uno está en una zona de privilegio, por así decirlo, ¿no? Distinto total. sería si no tuviéramos trabajo, si tuviéramos que hacer un montón Mm, de otras cosas para poder sobrevivir.
Pero bueno, dicho esto, la idea es esta, ¿no? Darle espacio y lugar a personas que de otra forma no podrían llegar y siempre teniendo en cuenta que la obra respete los valores de Cien Pies o lo que para nosotras es importante, ¿no? El primer libro de esta colección surgió de un taller de escritura que di yo en una librería especializada en autoras mujeres, acá en el barrio de Gracia de Barcelona. Amor a libros, vamos a Amor a nombrarla. libros, vamos a nombrarla así. Di un taller de escritura especializado en el género de cuentos y a Ujú, raíz de eso varias personas se interesaron y decidimos crear un ebook de descarga gratuita. ujú. La verdad que fue muy lindo porque es la primera vez de esas personas, muchas veces era la primera vez que publicaban y que le hemos puesto el número de ISBN y todo al libro como para que sea una publicación oficial y demás. Y fue muy bonito porque fue también un proyecto colaborativo de muchas personas. Luego el segundo libro de esta colección sí que fue un libro físico, que es Ansus, el que tiene ahí Erika. Es un libro trilingüe, la autora Ujú. es turca, escribió, no me acuerdo si primero lo escribió en inglés porque ella también La autora, vive Defne acá. Chisakca, es Sí. turca y escribe tanto en inglés como en turco. Entonces, algunos de estos cuentos los había escrito en turco directamente y otros los había escrito en inglés. Eh, Defne y yo somos amigas desde hace muchísimo tiempo y siempre teníamos la idea de, uy, hay que hacer algo juntas, hay que hacer algo juntas. Bueno, algo juntas fue este libro, que es un libro trilingüe Ujú. de cuentos de hadas feministas para personas adultas. Y ella se autotradujo del inglés al turco, del turco al inglés cuando era Ujú. necesario. Yo tomé todas las versiones en inglés y las traduje al castellano. Y están todas en este volumen, el libro es trilingüe. Hemos encontrado personas que pueden leer las tres lenguas. Mira. Así que sí, sí, sí. Una cosa hermosa que me pasó, un compañero de un curso que hago me pidió, dice, ¿dónde puedo comprar el ejemplar? Porque tengo una pareja amiga, él es mexicano, ella es turca, se comunican en inglés y están aprendiendo la lengua de la otra persona. Tu libro les va a venir bárbaro. Perfecto. Es el libro del amor. Y bueno, esto Fantástico. también es otra manera de mostrar algo diferente, ¿no? Un libro Sí. trilingüe que ni sabíamos cómo cargarlo también cuando dimos de alta el ICBN y todo, que fue toda una exploración que tuvimos que hacer. Y la verdad que, bueno, cada cuento también está acompañado con una ilustración súper bonita de una de las ilustradoras que nos hizo la caricatura de Cien Pies y demás. Y después la colección está compuesta por otro libro que es Emi, la niña que casi destruye el mundo y parte del universo, que está dedicado más que nada al público infanto-juvenil, pero tiene muchos toques de humor para personas adultas que se puede disfrutar claramente. Y el último que sacamos es El sonido interior, que es un thriller, misterio de la Nueva York de los años 80, de cosas raras que 70. suceden, 70, perdón, de cosas raras que suceden en un estudio de grabación en Nueva York. Oye, ¿y dónde entonces conseguimos todas estas maravillas que yo sé que las tengo muy cerquita, pero Para aquellas que porque no, estamos relativamente cerca en el mismo territorio, ¿no? Pero ¿cómo llegan las personas a comprar y a adquirir los libros de Cien Pies? En nuestro sitio web, cienpies.es, cien pies con M, Con M, sí. MP. MP, cienpies.es, está la sección tienda y allí se Ujú, encuentran las tiendas disponibles en distintos países. México, Chile, Argentina, Estados Unidos, porque tenemos una distribuidora internacional que ujú, es de impresión bajo demanda. Esto también es importante. La Sí. impresión bajo demanda es un sistema ecológico, porque ujú, no se imprimen grandes cantidades de libros que después quedan arrumbados ujú, y entonces el proceso de impresión se dispara cuando la persona en su casa le da el botoncito de comprar el libro. Y el ujú. libro se imprime, si estás en México localmente. Se imprime en Argentina, se imprime en Estados Unidos, en Colombia, Chile, Costa Rica.
La única salvedad es que la colección de clásicos accesibles no están disponibles en otros países porque, y esto creo que entre las cosas técnicas que dijo Maui, no lo dijo, el papel, para que sea accesible, el libro no tiene que, cuando uno lee, normalmente vos lees cualquier libro y se transparenta un poquito la hoja, ¿no? Se trasluce Sí. lo que hay detrás. Es Para por que el sea gramaje del accesible, papel. claro, para que sea accesible esto no tiene que ocurrir. ¿Y cómo se evita esto? El papel es más grueso. Este libro tiene un papel de 120 gramos. El estándar es 90, El estándar es 80, 80. sí, Nosotras nosotras usamos 90. usamos 90 en lo que es Voces del Cien Pies y 120 en lo que es Clásicos Accesibles. 120 no Esto, está claro, que disponible. conlleva un costo mayor, ¿no? A Claro, sí, la hora claro. de El, imprimir el el libro. papel más grueso cuesta más, pero además no se consigue en nuestros países. Estuvimos hablando con imprentas de Argentina, con imprentas de un montón de lados, ni siquiera vos decís, bueno, ok, vamos a Amazon, porque hay mucha gente que compra por Amazon. No trabajan 120 gramos, no se trabaja 120 gramos, entonces, como nosotras consideramos que si no tiene un papel de ese gramaje, no Claro. cumple los estándares que nosotras queremos para un libro accesible, solo lunes o martes está disponible en otros países en ebook, Formato ebook. en Vale. formato ebook. Pero Y después, sigue cumpliendo su función de accesibilidad a personas con dislexia y claro, con baja visión. la ventaja de los libros digitales es que, bueno, si están bien hechos, ¿no? Porque hay un montón de libros que... Pero el dispositivo lector, el e-reader, el Kindle, Sí. el Kobo, el que tengas, tiene un montón de opciones de accesibilidad, incluso cambiar el tamaño de la letra, el contraste, hay fuentes específicas para dislexia. Entonces, si el libro está bien hecho, el libro electrónico es accesible. Perfecto. ¿Sí? Además, puedes agrandar, Sí, tiene podés otras cambiar versatilidades. la alineación también. Podés cambiar un montón de cosas. Lo que nosotras buscábamos con esto es que, a ver, cuando lo tengan en sus manos, Es van a ver que esto acariciable, como digo yo. es acariciable, tiene un terminado terciopelo. Entonces, la experiencia, yo soy usuaria del libro electrónico, no uso mucho, pero la experiencia del libro físico Sí, es distinta. ¿Y por qué totalmente. una persona no va a poder acceder a un libro físico? Porque no está adaptado. Entonces, queríamos eso también, apostar a que esta experiencia del objeto libro, que es hermoso, estuviera disponible también para otras personas. Pero bueno, en resumen, cienpies.es, la parte tienda, y buscan su país. Lo vamos a publicar en todo caso cuando subamos la entrevista, vamos a Perfecto. poner toda la información para que ojalá la mayor cantidad de gente posible que no las ha conocido las pueda conocer y pueda acceder a estos libros y los pueda comprar también, porque yo sí creo que hay que apoyar a estos proyectos tan fascinantes. No sé, María, si tienes una última pregunta o ya vamos Claro que cerrando. sí. Obviamente siempre está, o Bien. antes de cerrar, nos gusta siempre dar como un tono, digamos, no solo de cierre, sino de perspectiva para el futuro, ¿no? Sobre todo me gusta esta conversación, de verdad que ha sido muy interesante. Me ha llevado a pensar muchas cosas que yo siento que daba por dadas como Totalmente. lectora y que en realidad ahora me las estoy, digamos, replanteando, ¿no? Sobre todo porque una cosa que me parece súper importante es cómo han ustedes planteado su responsabilidad como autoras, como hacia los lectores, ¿no? Dentro de un ecosistema cultural, social más amplio, ¿no? Entonces, antes de cerrar como esto de demostrar que, ya me pueden corregir ustedes si es lo que estoy pensando, ¿no? Que publicar es una forma de resistencia política, es
han creado este ecosistema donde están ustedes moviéndose dentro de este proceso que trata de ser equitativo, respetuoso, incluyente, accesible, ¿no? Entonces también antes me gustaría mucho, ya que me contestaran acerca de esta forma de resistencia política, pero también, eh, por ejemplo, ¿qué significa, no, que las voces a las que ustedes están otorgando espacio puedan ser amplificadas, ¿no? ¿Cómo se sienten ustedes alrededor de esto? Y finalmente, después de esto, como con que podríamos hacer otro podcast igual acerca del ecosistema cultural corporativo, pero también, ¿qué les gustaría a ustedes finalmente para cerrar este podcast? Que la gente que esté escuchando este podcast se llevara de 100 pies y de Maui y de Erika. Bueno, ¿Empezar? sí, nosotros y nosotras siempre decimos que queremos ver un mundo mejor. Y nuestra manera de aportar a ese mundo mejor es desde lo que sabemos hacer. Y lo que sabemos hacer son libros, traducciones, maquetaciones, sabemos hacer libros. Entonces, ese es nuestro aporte. Porque sí está bueno las grandes manifestaciones, las declamaciones políticas, salir a marchar cuando hay que salir a marchar. Pero en el día a día hay un montón de cosas que se pueden hacer, desde lo que una sabe. Y Maui hace un ratito decía, claro, nosotras tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas y lo hacemos desde el privilegio. Y yo creo que tener privilegios no es el problema. El problema es qué haces con los privilegios que tenés. Exactamente. Entonces, por supuesto, comparado con otras personas, no tenemos privilegios, porque eso siempre es una gradación, ¿no? Es relativo. Pero con los privilegios que nosotras tenemos, bueno, lo ponemos al servicio del mundo que nosotras consideramos que es un mundo mejor. Bueno, a mí principalmente también como escritora, porque he publicado una novela hace un par de años, a mí me hace feliz cuando las personas tienen en su mano el libro, ¿no? Ese bebé o ese proyecto que tanto desearon y cómo nos agradecen la forma en que hemos cuidado no solo de su persona, sino la obra también, porque al fin y al cabo somos como súper respetuosas a la hora de la corrección. Pedimos mucho la opinión, ¿no? Que hay muchas personas que se extrañan porque es como que dice, bueno, pero que eso quede a criterio de la editorial, ¿no? Como me ha pasado en anteriores publicaciones o demás. Y al fin y al cabo es su libro, es su obra, ¿no? Y es eso lo que a nosotros nos interesa que quede reflejado, que sea su voz la que esté reflejada en ese texto. Sí, que sean sus gustos también los que estén reflejados, ¿no? Siempre y cuando intentando adaptarlo a prácticas mayormente accesibles, ¿no? Y esto también a esas personas les brinda la posibilidad de aprender, ¿no? Como decía María, que tal vez hay cosas que no se plantean en su momento porque la norma no lo establece, porque la mayoría de los libros no son así, y abrirles ese abanico de posibilidades que empiecen a pensar de otra forma. A mí a la noche me hace dormir totalmente tranquila porque es como que digo, bueno, el trabajo ya está hecho. Si yo dejo a estas personas pensando que una alineación o que un tamaño de letra puede hacer que ese libro llegue a más personas, ¿por qué no hacerlo, no? Sí. No sé, creo que el valor principal de Cien Pies es demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera, disfrutar de lo que hacemos porque realmente lo disfrutamos mucho a pesar del trabajo y el esfuerzo y las horas que esto conlleva. Y al fin y al cabo también jugamos, ¿no? Es como ser un Nos poco divertimos niños mucho, también. nos divertimos mucho. Sí. Así que bueno, eso, no perder nuestra niña interior también. Sí. Súper. Y con respecto a qué queremos que se lleve la gente como lectora, que apoya las editoriales independientes, que apoya Las las librerías librerías. independientes. Si van a comprar un libro, no vayan a las grandes cadenas, vayan a la librería del barrio, vayan y hablen con las personas
que son libreras de verdad. Pídanle las recomendaciones. ¿Qué más? ¿Qué más? Que piensen en todas las personas que se esforzaron por hacer ese libro que tienen en la mano y que lo disfruten, obvio. Súper. Chicas, para mí por lo menos ha sido una súper entrevista porque, como decía, me ha abierto los ojos a un mundo que para mí era absolutamente invisible. Eh, Creo que, como decía María también, eh, de alguna manera me vincularé con los libros de manera distinta a partir de hoy día. Esperamos que les vaya bien. El proyecto es realmente precioso. Eh, Están también hoy día en un territorio donde las redes y la colaboración y la economía vista desde la economía social y más solidaria existe y en ese sentido por lo menos es posible ¿no? tener esos espacios, ojalá sigan creciendo y que nuestra pequeña vitrina, ojalá también les sirva para que más personas puedan acercarse a Cien Pies, no solo comprar los libros, sino que también conocer lo que hacen, porque es un proyecto que tiene una mirada integral, no solo de publicación y de editorial, sino que de talleres, ¿no? De fomentar el pensamiento crítico, etcétera. Y en ese sentido, les deseamos todo el éxito del mundo. Muchas gracias por el espacio, por la confianza y por esta conversación. No, muchas gracias a ustedes dos por la plataforma, por la vitrina y por la amabilidad y por todo, por todo. Sí, sí. Estamos Sí, muy gracias por la felices. oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo muy grande. Por nuestra parte nos despedimos hasta el próximo capítulo, así que agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en esta entrevista y les invitamos a que conozcan y disfruten de Cien Pies. Así que un abrazo muy grande a todos y a todas. Gracias.